En menos de 24 horas y en declaraciones bien distintas, Estados Unidos pasa de anunciar que abandona sus esfuerzos en las negociaciones de paz en Ucrania si esas conversaciones no avanzan en cuestión de días, a hablar incluso de optimismo y observar entusiasmo tanto por parte de Ucrania como por parte de Rusia. Así lo dijo por lo menos el presidente estadounidense Donald Trump. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El presidente estadounidense Donald Trump confía en conseguir que las negociaciones entre Rusia y Ucrania sigan avanzando hacia un acuerdo de paz. Horas antes, desde París, su secretario de Estado, Marco Rubio, subrayaba que Estados Unidos estaría dispuesto a abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si no veía avances en cuestión de días. Al menos 80 personas murieron en bombardeos estadounidenses contra un puerto petrolero estratégico de Yemen, afirmaron los rebeldes hutíes tras el ataque. Es el más mortífero desde que Washington iniciara su campaña militar contra el grupo hace casi año y medio. Y el gobierno colombiano ordena la suspensión de las operaciones militares y policiales contra unas disidencias de las FARC con las que tiene negociaciones de paz. Esto un día después de no prolongar el cese al fuego bilateral con esos grupos a los que atribuye los atentados de esta semana. El presidente estadounidense Donald Trump ha intervenido sobre la guerra en Ucrania, ya que sus altos funcionarios parecen estar divididos sobre los esfuerzos de paz en ese país. Trump negó que esté siendo engañado por Moscú y Kiev en su intento de poner fin a la guerra en Ucrania. Su declaración surge tras las señales contradictorias de su principal diplomático Marco Rubio y de su vicepresidente J.D. Vance. Rubio advirtió hoy que Estados Unidos podría abandonar su intento de asegurar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania si no hay avances en los próximos días, mientras que Vance se mostró optimista respecto a un acuerdo. El presidente no contradijo a ninguno de los dos. Vamos a ver lo que dijo Trump. Si por alguna razón una de las dos partes lo pone muy difícil, simplemente diremos que son unos tontos, unos necios, gente horrible, y simplemente lo dejaremos de lado. Pero ojalá no tengamos que hacerlo. Y Marco tiene razón al decir que queremos que termine la guerra. Piénsenlo, cada día muere mucha gente mientras hablamos, mientras juegan. Así que no vamos a tolerarlo, y ya veremos. Creo que tenemos buenas posibilidades de resolver el problema. Veremos si podemos hacerlo. Creo que tenemos muchas posibilidades de hacerlo, y la situación está llegando a un punto crítico ahora mismo. ¿Cómo interpretar estas declaraciones del presidente Trump, pero también las de su secretario de Estado Rubio y del vicepresidente Vance? José Díaz Briceño, en Washington. Tenemos más para analizar. José, me pregunto, ¿ha quedado más clara la postura estadounidense respecto a Ucrania y un posible acuerdo después de escuchar a Donald Trump, o es una muestra de ciertas divisiones dentro de la misma administración? Así es, el presidente Trump, al ser cuestionado hoy, evitó dar un cronograma específico de cuándo espera ver resultados de estas conversaciones que se están sosteniendo. Y sin embargo, en principio dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, está en lo correcto, asegurando que necesitan resultados rápidos. Y también aseguró que si alguna de las dos partes, como escuchábamos, no está dispuesta a llegar a un arreglo, Estados Unidos básicamente abandonaría las cosas. No ha quedado claro exactamente a qué se refería el presidente Trump, si únicamente al proceso de búsqueda del cese al fuego de paz o si enteramente se retiraría de dar un apoyo a Ucrania. Obviamente esto muestra la descoordinación que hay dentro de la administración trumpista y que es característica de la forma de hacer de política exterior, que ha dejado a muchos de los interlocutores y a los observadores intentando adivinar, y esto de acuerdo con algunos es una forma de intentar ganar espacio. Y sin embargo, lo que es cierto es que viéndolo todo en conjunto, se está observando que la administración Trump está perdiendo en general la paciencia sobre una búsqueda de un acuerdo que pudiera llegar a tardar tiempo. Esto porque ellos prometieron en campaña que un acuerdo entre Rusia y Ucrania podría llegar en cuestión de horas. Recordemos, el presidente Trump muy famosamente dijo: en 24 horas puedo lograr la paz en Ucrania. Han pasado más de esas 24 horas, sin duda. José, ¿en qué punto se encuentra ese acuerdo sobre los minerales entre Estados Unidos y Ucrania?
Así es, el presidente Trump había dicho que el próximo jueves estaría finalmente firmado entre los dos países este acuerdo finalizado. Lo que ya hay es un memorando entre los dos países para caminar hacia un acuerdo final, y lo que se sabe es básicamente que Estados Unidos ha abandonado su posición maximalista que había sostenido en marzo, donde básicamente se hacía del control casi total de los ingresos por la explotación de los minerales y algunas infraestructuras en Ucrania. Más bien, de acuerdo con algunos reportes aquí en Washington, se regresó al plan original de febrero, donde se comparten más de los ingresos que vienen junto al gobierno de Ucrania. Recordemos, ese plan original no se firmó luego de la expulsión del propio presidente Zelensky de la Casa Blanca en esa malograda reunión con el presidente Trump, y sin embargo la fecha exacta de cuándo se firmaría todavía no es clara. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo será el próximo sábado cuando se esté apuntando para la firma final de un acuerdo que finalmente tendrá que ser ratificado por el Parlamento ucraniano. José Díaz Briceño, muchas gracias por todo esto. Un saludo hacia Washington. Y en su paso por Europa, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance fue recibido este viernes en Roma por la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni. El encuentro tuvo lugar apenas un día después de que Meloni se encontrara con el presidente Trump en la Casa Blanca para buscar un acuerdo sobre los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea. J.D. Vance dijo que en su encuentro continuarían las conversaciones sobre los aranceles. La visita del vicepresidente estadounidense a Italia supone su regreso a Europa tras su polémico discurso en febrero en Múnich. En esa oportunidad, Vance criticó el retroceso de la libertad de expresión en el viejo continente, lo que causó estupor entre muchos dirigentes europeos. Y a continuación vamos con la economía y Paco, y cada vez menos turistas o viajeros, por lo menos, que van a Estados Unidos. Paco. Así es, Ana, y es que el turismo internacional a Estados Unidos se ha reducido considerablemente desde el inicio de la administración Trump. El descenso se debe a la tensión global por la guerra comercial, aunque los turistas también están reaccionando a las noticias sobre controles fronterizos y detenciones arbitrarias a personas con documentación en regla. Cada año millones de turistas acuden en masa a Estados Unidos, pero este año los viajes internacionales a Estados Unidos ya han empezado a reducirse. Los turistas prefieren quedarse en su país o ir a otros lugares. A algunos les preocupan las noticias sobre turistas con documentos de viaje válidos detenidos en pasos fronterizos. Lukas Schilaf, alemán de 25 años, no pudo entrar en Estados Unidos tras viajar a México con su novia estadounidense. Estuvo retenido 16 días antes de que se le permitiera regresar a casa el mes pasado. Me pregunta mucha gente que quiere visitar Estados Unidos. Intento ayudarles, contándoles mi experiencia. Les digo que tienen que tener cuidado. Es peligroso. Estados Unidos ha cambiado. Ya no es seguro ir como turista. Muchos creen que el problema es este hombre. La retórica polarizante del presidente Donald Trump y sus acciones políticas, tales como los aranceles intermitentes, están desalentando a la gente a visitar Estados Unidos. Según una empresa que investiga el sector, este año el número de visitantes internacionales a Estados Unidos ha descendido un 9,4%. Los datos del gobierno estadounidense confirman la tendencia. Muestran que las visitas del extranjero cayeron un 11,6% en marzo en comparación con el año pasado, y el número de canadienses que cruzan a Estados Unidos cayó nada menos que un 32% el mes pasado. Los canadienses constituyen el mayor grupo de turistas extranjeros en Estados Unidos, donde generan unos 20.000 millones anuales. Pero los ataques de Trump a la economía y soberanía del país, como por ejemplo este, Canadá es un serio aspirante a convertirse en nuestro estado número 51. han provocado una caída de los viajes transfronterizos. El Estado Dorado y Canadá siempre han tenido mucho en común. Ya saben quién caldea los ánimos en Washington, pero no dejen que esto arruine sus planes. El gobernador de California, Gavin Newsom, insta a los canadienses a ignorar los comentarios del presidente. Esta semana ha presentado una campaña en la que les pide que regresen a California. Dice que su estado tiene arena, vino y sol para sus vecinos del norte. Pues ya lo ven, caída de visitantes para actividades como congresos y turismo. Ana Nieto, ¿cómo puede impactar al sector del turismo del país?
Las caídas de visitantes extranjeros son un revés para una industria que el año pasado aún se beneficiaba de la demanda contenida de la pandemia y movió 1,3 billones de dólares, dando empleo a 6 millones de personas de forma directa, 15 millones de forma indirecta. La fuerte rebaja de visitantes, que no solamente es notable en el caso de Canadá, también lo es en el caso de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, han llevado a los analistas de Goldman Sachs a calcular que tanto esta tendencia como el boicot a los productos de Estados Unidos podría restar hasta 90.000 millones de ingresos a la economía del país, aproximadamente el 0,3 del PIB. Para complicar esta situación un poco más, hay que resaltar que solo los nacionales de 43 países pueden venir a Estados Unidos sin visado, y New York Times decía ayer que el secretario de Estado está preparando un recorte de la administración en el exterior, complicando la situación para quienes dependen de la emisión de estos salvoconductos. Ahora bien, ¿puede el turismo local llenar el vacío de los extranjeros? Pues los expertos de Bank of America calculan que no. Han hecho seguimiento del gasto en tarjetas de crédito y están viendo que caen el gasto tanto en reservas de aviones como en reservas de hoteles y todas las actividades relacionadas con el turismo. Y Ana, la pregunta es, ¿se refleja esto ya en empresas de este sector, como por ejemplo aerolíneas o hoteles? Sí, una de las compañías, uno de los comentarios más llamativos en las presentaciones de resultados han sido los de Delta, que a principio de año decía que este iba a ser el año financiero más importante para su historia, y ya el mes pasado tuvieron que rebajar sus previsiones por una demanda mucho más débil de lo esperado. Su presidente ha dicho que no van a ampliar capacidad a mediados del año como tenían previsto. Las acciones de la empresa han caído un 30% en bolsa desde el principio de año. Más ha caído un 44% las de American Airlines e incluso más las de JetBlue, un 50% desde enero. Esta misma semana, además, Goldman Sachs ha rebajado las recomendaciones de compra de cadenas hoteleras como Marriott, Hyatt y Hilton, precisamente por una menor perspectiva de demanda tanto en Estados Unidos, solamente por la incertidumbre económica. El sector no cree que en 2025 se pueda recuperar de la caída antes de la pandemia. Muchas gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Dejamos la economía, más noticias. Nos ocupamos de la guerra en Gaza. La defensa civil de la franja, controlada por Hamás, considerada organización terrorista por la Unión Europea y varios estados, ha reportado al menos 25 personas muertas por bombardeos israelíes lanzados después de que Hamás rechazara la última propuesta de tregua de Israel. Según el ejército, los ataques aéreos israelíes han alcanzado unos 40 objetivos en la franja de Gaza en el último día. Entre los muertos se incluyen 15 personas que perdieron la vida en 3 ataques contra la ciudad sureña de Han Yunis. Al menos otras 10 personas murieron en Jabalilla. Desde que se rompiera la tregua hace ya 2 meses, los bombardeos han causado cientos de muertos e Israel mantiene el enclave palestino sitiado y sin acceso a la ayuda internacional. Al menos 80 personas murieron este viernes en bombardeos estadounidenses contra un puerto petrolero estratégico de Yemen. Así lo afirmaron los rebeldes hutíes tras el ataque, el más mortífero desde que Washington iniciara su campaña militar contra el grupo hace 15 meses. El ejército estadounidense justifica la destrucción de la terminal petrolera de Ras Isa en el Mar Rojo con el objetivo de cortar una fuente de suministro de combustible y de financiación de los hutíes. Es el ataque más mortífero desde que Washington inició su campaña contra los hutíes hace más de un año. En las imágenes de la televisión hutí Al-Masirah se ven camiones en llamas y los daños del bombardeo estadounidense en el puerto de Jodeida, un punto clave para la importación de petróleo a las regiones controladas por los rebeldes hutíes. Washington buscaba precisamente acabar con esta fuente de petróleo y financiamiento para el grupo que Estados Unidos considera terrorista. El ataque deja al menos 80 muertos, según los rebeldes hutíes, que dicen que el puerto era una infraestructura civil y prometen una respuesta. La continua agresión estadounidense contra nuestro país solo conducirá a más ataques, choques y enfrentamientos. La ofensiva de Estados Unidos provocó manifestaciones en regiones controladas por los hutíes, también en Sanaa, la capital yemení. El ataque contra el puerto de Ras Isa hará que el conflicto escale. No ganarán, no retrocederemos y los americanos no lograrán sus objetivos.
Poco después del ataque estadounidense saltaban las alarmas antiaéreas en Israel. Los hutíes informaron del lanzamiento de un misil balístico cerca del aeropuerto de Tel Aviv. Israel dice haber interceptado el ataque. Y Francia publicó estas imágenes en las que se ve cómo derriban un dron procedente de Yemen y que tenía como objetivo barcos en el Mar Rojo. La fragata que interceptó el dron forma parte de la operación europea Áspides, que busca proteger estas aguas claves para el comercio mundial. Una ruta que sigue bajo amenaza de los rebeldes hutíes en represalia por la guerra en Gaza. Dicen tener como objetivo barcos comerciales vinculados a Israel, pero muchos de los barcos atacados no tienen vínculos con Tel Aviv. Estados Unidos comenzó su operación contra los rebeldes hutíes hace más de un año, pero con Trump la operación se ha intensificado con ataques casi diarios desde el mes de marzo. Estados Unidos está retirando cientos de tropas y cerrando algunas de sus bases en el noreste de Siria. La reducción dejará alrededor de 1.000 soldados desplegados, aproximadamente la mitad del número actual de efectivos, para colaborar con los aliados kurdos y para luchar contra el grupo yihadista Estado Islámico. El presidente estadounidense Donald Trump intentó retirar todas las fuerzas de Siria durante su primer mandato, pero se encontró con la oposición del Pentágono, que lo interpretó como un abandono de aliados. Nos desplazamos a Turquía. Un tribunal de Estambul decidió hoy mantener la medida de prisión preventiva para Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Estambul detenido por acusaciones de corrupción y designado rival del presidente turco Erdogan en las próximas elecciones. Arrancó además el juicio a unas 200 personas en ese país tras ser detenidas por asistir a manifestaciones prohibidas en apoyo al alcalde İmamoğlu y por no obedecer las órdenes policiales de dispersarse. En señal de solidaridad con los detenidos, los manifestantes se concentraron ante el tribunal. La mayoría de los inculpados eran estudiantes, pero también 8 periodistas turcos. İmamoğlu fue detenido hace un mes y se considera que su encarcelamiento estuvo motivado políticamente. Más de 2.000 personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas en todo el país. A las puertas del tribunal donde se celebraba el primero de los juicios masivos se congregó un pequeño y enérgico grupo de manifestantes. Estos jóvenes ejercían sus derechos constitucionales. El artículo 34 de la Constitución les concede el derecho a reunirse y protestar sin necesidad de permiso, sin violencia ni resistencia. Esta denominada Generación Z, la que se dijo que no sabía ni levantar un vaso, está en revuelta. Y es que las cosas no funcionan bien. Los jóvenes viven con miedo por su futuro. Sabemos que debido a que el Poder Judicial se ha politizado, un juicio justo no será posible a menos que estemos aquí. Así que venimos a alzar la voz y a mostrar nuestra solidaridad con ellos. Se acusa a más de 180 personas, en su mayoría estudiantes, pero también a algunos periodistas, por participar en manifestaciones prohibidas y hacer caso omiso de las advertencias de la policía para que se dispersaran. Estos cargos se deben a las protestas masivas que estallaron en toda Turquía tras la detención el mes pasado del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, acusado de corrupción. Era considerado la mayor amenaza para el presidente Recep Tayyip Erdogan y antes de su detención estaba a punto de ser nombrado candidato de la oposición para las próximas elecciones. Aunque el gobierno turco insiste en la independencia del Poder Judicial, se considera que el encarcelamiento de İmamoğlu está motivado políticamente. Cerca de 2.000 personas fueron detenidas en las protestas multitudinarias. Esperamos una sentencia de absolución en este caso. Sin embargo, una condena no acabará con el asunto, porque este juicio no es tanto un procedimiento judicial como un mensaje dirigido a los periodistas. No cubran las protestas, no publiquen noticias que nos critiquen o les detendremos y les deportaremos. El gobierno de Erdogan se ha visto enfrentado desde hace tiempo a acusaciones de creciente autoritarismo. El carácter apresurado y la gran multitud de estos juicios no contribuyen a desmentir dichas acusaciones. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ordenó la suspensión por un mes de las operaciones militares ofensivas contra la disidencia de la antigua guerrilla de las FARC. Petro intenta así avanzar en el proceso de paz, pese a que ayer mismo decidió no prorrogar el cese al fuego bilateral. Esta decisión se produce en un momento de crisis tras una serie de atentados que se han cobrado la vida de 4 personas en las últimas 48 horas.
El proceso de paz con esta facción de las antiguas FARC, con unos 1.500 integrantes, es uno de los esfuerzos de Petro para poner fin a un conflicto interno de 6 décadas que ha dejado más de 450.000 muertos, pero que no logra avances concretos desde que asumió el poder en agosto del 2022. La decisión de suspender las operaciones militares se produce en un momento, ya lo vemos, de crisis tras esa serie de atentados con explosivos atribuidos a las disidencias. Diana Jayón en Bogotá. ¿Qué más dijo Gustavo Petro también sobre esos atentados y qué busca con esta medida de hoy? Hola, ¿qué tal? Pues la respuesta ha sido catalogada como desatinada por parte de varios sectores, la respuesta que ha dado el presidente Petro a esos atentados, ya que su reacción la hacía a través de la red social X con una foto donde se ve a algunas de las personas que estaban presentes en el momento del atentado tratando de apagar el incendio. Y él decía, así pasa Colombia, así pasa el pueblo colombiano de la guerra a la paz. Han dicho que ha sido una reacción indolente, se espera que en las próximas horas se dé un comunicado, algo más contundente por parte del gobierno del presidente, pero por el momento esta postura, este Twitter que ha hecho el mandatario colombiano ha desatado una enorme polémica con estas fotos, como te digo, que han dicho que le falta al presidente tacto con las víctimas y una postura más fuerte después de ver la respuesta de las disidencias frente al anuncio del cese al fuego. Pero me pregunto qué postura más fuerte sería esa, Diana. Ya lo comentas tú, han ido llegando esas reacciones de actores políticos a nivel nacional tras la explosión en La Plata, en el departamento del Huila. Atentados, violencia, ruptura de pactos. ¿Fracasa cualquier intento posible por resolver el conflicto armado en Colombia? Así es, y se aprovecha justamente la situación que se ha dado en La Palma, donde se encuentran en este momento el ministro de Defensa, autoridades civiles, también departamentales y también partes de organizaciones no gubernamentales, donde están estudiando la posibilidad de continuar con algún tipo de diálogo o proceso para que no se dé por terminado el proceso que hace 2 años se estaba dando con las disidencias de las FARC por parte del proceso del gobierno de Gustavo Petro. Pero se espera una postura frente a estos atentados mucho más recia por parte del mandatario colombiano. No obstante, ya se encuentran las autoridades sobre el lugar y están aprovechando para hacer pues un consejo de defensa sobre el tema y sobre todo tomar medidas para evitar que esta ola de ataques terroristas que hemos vivido acá en Colombia en los últimos 3 días pues se sigan suscitando en el resto del país, sobre todo teniendo en cuenta que es una semana de puente festivo donde mucha gente se va de las ciudades hacia las regiones que hemos visto han sido las afectadas por estos sucesos. Colombia golpeada por esa serie de atentados. Diana Jayón en Bogotá, muchísimas gracias, un cordial saludo. Ha sido un gusto. Nos vamos a México, un país en el que desde 2006 han desaparecido más de 120.000 personas, según cifras oficiales. Allí el estado de Jalisco concentra el 12% de las desapariciones, principalmente son hombres jóvenes, un patrón que expertos asocian con el reclutamiento forzado. Se trata de una práctica extendida, pues los criminales necesitan ejércitos para controlar el territorio y sus rentas ilegales. El hallazgo de huesos, zapatos y ropa en un rancho del estado occidental de Jalisco ha puesto de manifiesto las despiadadas tácticas del cartel Jalisco Nueva Generación. Ruby Cruz reconoció las pertenencias de su marido entre los objetos personales hallados en el rancho Izaguirre, presuntamente operado por el cartel de la droga. Entonces supo que podría haberse convertido en víctima de un reclutamiento forzoso. Pues sí sentí mucho dolor, mucha tristeza, porque pues te pones a pensar y dices, no sabes si realmente si está con vida, no está con vida. Son muchas y las miles de preguntas. Fermín Hernández tenía 33 años y fue secuestrado en 2021 por pistoleros que le dispararon en una pierna en su propia casa de la localidad de Tala, cerca del rancho Izaguirre. Rubí recién volvió a tener noticias por el hallazgo de sus pertenencias en esa finca. Las desapariciones se dispararon desde 2006, cuando se declaró la guerra al narco y la tasa de homicidios se triplicó hasta 24 cada 100.000 habitantes. Desde entonces, unas 480.000 personas han sido asesinadas en una espiral de violencia. Elena Azaola es investigadora universitaria y no duda en reafirmar esos datos y criticar a las autoridades.
Que lo que ahora ocurre en México comenzó realmente en 2006 con el comienzo de la llamada guerra en contra del narcotráfico que lanzó el presidente Calderón, porque ahí empezó una ola que ha ido creciendo. ¿A dónde está el gobierno? Pues no ha tenido la voluntad, por una parte, política de ocuparse de esto, por otra, no tiene las capacidades institucionales, la fortaleza de policías fuertes. Y también muy importante es que hay muchas autoridades cómplices de estos grupos de crimen organizado, ¿no? Verónica Cruz teme que su hijo Robert Reyes también haya sido víctima de reclutamiento forzoso por parte de un cartel de la droga. El adolescente desapareció hace un año tras viajar a Jalisco, atraído por una oferta de trabajo pintando casas. Y aunque Verónica aún no ha encontrado prendas de su hijo, cuenta que el joven llamó por teléfono. Pero le marcó y le dijo, es que, hermana, dice, estoy de sicario. Acaban de matar a mi amigo. Dice, yo me alcancé a aventar al piso, si no yo voy a salir de aquí. Los va a cuidar del cielo. El optimismo de Verónica Cruz ha decaído, pero sigue queriendo respuestas. Mientras tanto, Rubí Cruz aún espera encontrar con vida a su marido. En Roma, miles de católicos se reunieron en el Coliseo para asistir al Vía Crucis de este Viernes Santo, una procesión anual. La cruz fue llevada desde el interior del Coliseo hasta una elevación cercana en los foros romanos, pasando por 14 estaciones que representan el camino de Jesús a la muerte. En cada estación la multitud se detiene para rezos y lecturas. El Papa Francisco no participó esta vez en la tradicional procesión, ya que continúa su convalecencia por sus recientes problemas respiratorios. Sin embargo, sus reflexiones fueron leídas ante miles de fieles. De momento eso es todo. Ya saben que les esperan muchas más informaciones en nuestra página web dw.com o en nuestros canales de redes sociales como YouTube, Facebook o X. Donde quiera que estén, gracias por estar ahí.